Festejó toda la noche con su compañero de trabajo y, al despertar, descubrió que toda su vida se le había escapado de las manos. Todo comenzó con una puerta abierta. No una metáfora, ni un dicho. Literalmente, nuestra puerta principal abierta de par en par a las 7:46 de la mañana. El viento la mecía suavemente como si no pasara nada. Me quedé allí, sosteniendo mi taza de viaje, observando cómo el sol de la mañana se derramaba por el suelo como si perteneciera a otra persona. Sus zapatos no estaban. La botella de vino estaba medio vacía en la encimera, y su chaqueta, la que le compré la Navidad pasada, estaba arrugada en el suelo del salón junto a una colonia de hombre que no reconocí. Aún no se oía ni un solo ruido de arriba. La noche anterior, me dijo que no la esperara despierto. Es solo una celebración del equipo, cariño. Superamos el objetivo trimestral. Ya sabes cómo es. Asentí porque eso es lo que hago. Asiento. Me trago mis dudas como un café amargo y finjo que solo soy yo siendo paranoico. Pero esa mañana, no había fingimiento. El silencio en la casa era denso, desagradable. El tipo de silencio que solo aparece cuando algo sagrado ha sido pisoteado. Ni siquiera necesité revisar su teléfono. No necesité preguntar quién era Brice. No necesité cuestionar por qué había desactivado su ubicación o por qué las sábanas de nuestra cama parecían haber sido cambiadas. En lugar de eso, hice algo que incluso me sorprendió a mí mismo. Me quité el anillo en silencio, sin dramas, simplemente lo deslicé en el cajón junto a la cinta métrica y las pilas gastadas, donde van las cosas rotas. Luego entré en la habitación de invitados, cerré la puerta y me tumbé en el suelo. No lloré, todavía no. Pero en ese momento, me di cuenta de algo que ningún hombre quiere decir en voz alta. No solo se había quedado fuera toda la noche. Finalmente, se había ido para siempre. Y para cuando cruzó la puerta, oliendo todavía a la idea de aventura de otra persona, no sabía que todo lo que había construido ya había desaparecido. No fui muy lejos esa mañana, solo lo suficiente para respirar un aire que no supiera a traición. Aparqué frente al supermercado y me senté en el estacionamiento durante una hora, mirando a la gente entrar y salir con sus vidas intactas. Un anciano estaba cargando leche en su maletero mientras su esposa ajustaba el espejo del copiloto. Un niño le gritaba a su padre por unos cereales y Yo intentaba convencerme de que mi vida entera no acababa de ser reiniciada por una mujer que solía llamarme su alma gemela. Cuando finalmente regresé a casa, estaba en silencio. Abrí la puerta principal con cuidado, no porque me importara si me oía, sino porque temía que si hacía cualquier ruido, el que fuera, me desmoronaría. Estaba en la ducha. Podía oír el agua correr y su tarareo de nuevo, la misma melodía despreocupada de antes. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera estado en los brazos de un extraño hace apenas 12 horas, riéndose de chistes que no eran míos. Susurrando cosas que nunca dejaré de oír en mi cabeza. Fue entonces cuando la vi. Su maleta, todavía junto a la puerta, sin esconder. Ni siquiera estaba completamente cerrada. Y dentro, un trozo de encaje, rojo, algo que nunca le compré. Algo que nunca usó para mí. No sé qué me poseyó, pero me acerqué, caí de rodillas y la abrí del todo. Dentro había 2 botellas de champán, una corbata arrugada, recibos de un bar en el que nunca había estado. Y entonces, Dios me ayude, vi la tarjeta de la habitación del hotel. El nombre de Brice estaba impreso en el recibo junto con una marca de tiempo, 1:14 de la madrugada. Vaya con lo de quedarse en casa de Emily. Me levanté lentamente, pero no grité. No lancé la maleta ni rasgué la ropa, ni siquiera irrumpí en el baño para exigir respuestas. Simplemente saqué la bolsa afuera. La crucé por la entrada del garaje como si no pesara nada. Abrí el maletero de mi coche y la metí dentro. Luego volví a entrar y empecé a empacar mis propias cosas, pero solo lo esencial. El portátil, archivos del trabajo, unas cuantas camisas, nada sentimental. Ni nota de despedida, ni confrontación. No me iba para siempre. Ni siquiera estaba seguro de si me estaba yendo. Pero algo dentro de mí se rompió y supe que no podía estar en esa casa ni un segundo más fingiendo que todavía era un hogar. Cuando salió de la ducha 20 minutos después, con una toalla en el pelo, el rostro resplandeciente con una especie de brillo post-fiesta, no notó que faltara nada. No preguntó por qué mi bolsa de lona había desaparecido. Ni siquiera revisó el maletero porque, en su mente, ella todavía lo tenía todo. Y eso es lo que lo hizo mucho peor.
No me fui en mitad de la noche y no di un portazo al salir como en una escena dramática de película. Simplemente me fui durante el almuerzo. Ella estaba arriba en una llamada de conferencia, paseando por nuestra habitación y hablando de conversiones de campaña como si no viviera en un castillo de cristal. La escuché reírse de la broma de alguien por el altavoz. Quizás era la voz de Brice. Ya no me importaba. Esa risa ya no era mía para descifrar. Dejé mis llaves en la encimera de la cocina con cuidado. Sin nota, sin gran salida. No quería que supiera que me iba hasta que notara el silencio. Quería que lo sintiera. Quería que bajara las escaleras esperando la normalidad y en su lugar sintiera la ausencia, esa quietud escalofriante que se instala en una casa cuando alguien se desvanece, porque eso es lo que ella me había hecho a mí meses atrás, solo que más lentamente, a pedazos. Conduje hasta la casa de mi hermano al otro lado de la ciudad. No habíamos hablado mucho en años. Él siempre decía que yo era demasiado blando, demasiado indulgente, que Calle me pisoteaba y yo sonreía como una mascota esperando las obras. Pero cuando aparecí en su puerta, con las bolsas de lona colgadas al hombro y los ojos hundidos por todo lo que aún no había dicho, simplemente se hizo a un lado y dijo, «Puedes quedarte en la habitación de invitados». Esa noche, me tumbé en su viejo y abultado futón, mirando el ventilador de techo girar lentamente como si no tuviera a dónde ir. Y fue entonces cuando llamó, 3 veces. Sin mensajes de voz, solo ese nombre parpadeando en la pantalla una y otra vez. No contesté. No podía. No estaba listo para oír su voz distorsionar la verdad en una historia digerible. Sabía cómo iría. Cómo fingiría que fue un error. Que bebió demasiado. Que Brice malinterpretó algo. Lloraría, quizás gritaría, quizás incluso me culparía por no esforzarme más. Pero no estaba interesado en arreglar lo que ella nunca tuvo intención de conservar. Luego empezaron los mensajes de texto, cortos, llenos de pánico. ¿Dónde estás? ¿Por qué te llevaste mi maleta? ¿Estás bien? Y finalmente, tenemos que hablar. Sin disculpas, sin asumir la responsabilidad, solo un intento desesperado de atraerme de vuelta antes de que la mentira se deshiciera por completo. Miré la pantalla, con el pulgar suspendido sobre el teclado, pero no escribí nada. En lugar de eso, puse el teléfono boca abajo, me di la vuelta y susurré en la oscuridad, «Ya no tienes derecho a preguntar eso». Lo que ella no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, es que no solo había salido de la casa. Me había alejado de la persona que ella solía ser, y pronto se daría cuenta de que todo lo que creía seguro ya se le había escurrido de las manos. A la mañana siguiente, me desperté con 23 mensajes sin leer y 2 llamadas perdidas de su madre. Esa parte dolió más de lo que esperaba. Su madre siempre había sido amable conmigo, cálida de una manera que mi propia familia nunca fue. Y ahora llamaba para defender la traición de su hija, aunque quizás sin saber lo que estaba defendiendo. No contesté, pero sí leí los mensajes de Calle. Empezaron con pánico, pasaron a la confusión y luego se volvieron algo más frío. Si crees que ser dramático ayuda en algo, te equivocas. Estás exagerando esto desproporcionadamente. No puedes irte así sin hablar. Sin remordimiento, sin vergüenza. Solo el control escapándosele de los dedos y ella aferrándose a cualquier cosa que pudiera recuperarlo. Todavía no se había dado cuenta de lo que había perdido. Pensó que me calmaría, que volvería, que me disculparía por malinterpretar y suplicaría por la normalidad que en realidad nunca tuvimos. Pero yo no era el mismo hombre que dejó atrás en esa cocina. Pasé el día revisando las cuentas. No quería venganza. Quería separación. Quité mi nombre de la tarjeta de crédito conjunta. Congelé la cuenta de ahorros compartida. Transferí mi depósito directo a una nueva cuenta solo a mi nombre. Me envió un mensaje de texto esa tarde preguntando si la tarjeta no funcionaba porque se la habían denegado en una boutique. No respondí. Ese silencio probablemente habló más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Luego hice lo más difícil hasta ahora. Envié un único mensaje. Solo uno. Sin párrafos, sin explicaciones. Te notificarán la próxima semana. Ya he firmado. Su respuesta llegó en segundos. ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás firmando? Como si no lo supiera. Como si no hubiera estado firmando la sentencia de su matrimonio mentira tras mentira durante los últimos 6 meses. No respondí. En lugar de eso, hice algo que todavía hace que me tiemblen las manos.
Le envié por correo el recibo del hotel. No lo puse en un sobre. Lo doblé una vez y lo metí entre las páginas del diario de tapa dura que guardaba junto a la cama. Lo había cogido cuando me fui. Estaba lleno de citas sobre la fuerza, la independencia, encontrarse a uno mismo. Pensé que apreciaría ver cómo es cuando alguien más finalmente sigue ese consejo. Y entonces, por primera vez en semanas, dormí. Sin paseos nocturnos, sin fingir estar bien. Solo un colchón barato, una almohada prestada y una tranquila claridad que no había sentido en años. Ella quería una nueva historia, una nueva versión de sí misma. Bien. Pero no puede quedarse con la mía. 2 días después de enviar el mensaje, no supe nada. Ni una llamada, ni una disculpa, solo silencio. Debería haberse sentido pacífico, como la calma después de la tormenta, pero en cambio se sintió como estar al borde de un lago helado, esperando que el hielo se resquebrajara bajo tus pies. Seguía revisando mi teléfono como un adicto buscando otra dosis de desamor. No quería que me contactara, pero una parte de mí lo necesitaba, solo para saber que todavía le quedaba algo de conciencia. En lugar de eso, apareció. Llovía fuerte, esa lluvia de película que hace que todo se sienta más pesado de lo que realmente es. Estaba solo en casa de mi hermano, viendo reposiciones viejas en silencio, cuando los faros de un coche inundaron la ventana. Eché un vistazo por las persianas y allí estaba ella, empapada, todavía con esa gabardina azul marino que le había comprado hacía 2 aniversarios. Su maquillaje estaba corrido. El pelo se le pegaba a las mejillas y sus ojos, esos no eran los ojos de una mujer segura de sí misma atrapada en una mala decisión. Eran los ojos de alguien que se da cuenta de que el suelo bajo sus pies ya había cedido. Abrí la puerta pero no dije nada. No intentaba ser frío. Simplemente no tenía la energía para cargar con su culpa por ella. Entró lentamente, como si el pasillo pudiera morder. Everett, susurró. ¿Podemos hablar, por favor? No me moví. ¿Hablar de qué? ¿De la noche que desapareciste o de la noche que finalmente desperté? Parecía estar buscando un guión en la habitación, algo ensayado. Pero esta vez, no lo había. Creo que eso fue lo que más la descolocó. No estaba acostumbrada a que yo estuviera en silencio. Siempre era yo el que explicaba las cosas, el que se disculpaba por sentir demasiado, el que alisaba todo como un felpudo con una sonrisa nerviosa. No sé cómo las cosas llegaron tan lejos, dijo finalmente. Me reí. No porque fuera divertido, sino porque era patético. ¿Crees que esto pasó de la noche a la mañana? Su voz se quebró. Cometí un error, Everett. Un error horrible e impulsivo. No quería hacerte daño. Levanté una ceja. Solo querías desaparecer en una suite de hotel con tu compañero de trabajo y esperar que no me diera cuenta. Ella apartó la mirada. Ese silencio me dio la respuesta que necesitaba. Ya he presentado los papeles, dije. Está pasando. No puedes volver a encender el interruptor ahora solo porque es real. Sacudió la cabeza como si no pudiera creerlo. ¿Tirarías todo por la borda así como si nada? No, respondí. Tú lo tiraste. Yo simplemente no voy a rebuscar en la basura para encontrarlo. Y por una vez, no tuvo nada que decir. Ni una réplica ingeniosa, ni una excusa, solo labios temblorosos y la constatación de que el hombre que había subestimado finalmente se había salido de su guión. Se fue esa noche sin despedirse, y la vi marcharse con todo lo que creía que todavía poseía. Solo que ahora todo eran solo piezas que no podía volver a unir. Para el final de esa semana, el desmoronamiento ya había comenzado. Y no porque yo lo gritara a los 4 vientos, sino porque las mentiras que construyó no podían sostener su propio peso. Las mentiras siempre se pudren primero por dentro. Y la suya, estaba prácticamente hueca. No le había dicho una palabra a nadie excepto a mi hermano. Ni amigos, ni familia, ni un estado de Facebook furioso. Pero el silencio no protege a gente como Calle. El silencio les da espacio para rellenar su propia versión de los hechos. Y eso es exactamente lo que hizo. Para el lunes, empecé a recibir mensajes de texto de amigos en común. Mensajes incómodos y cautelosos como, oye, ¿está todo bien entre vosotros? Y, he oído que os estáis tomando un descanso. ¿Un descanso? Esa fue la palabra que eligió.
Resulta que ya había empezado a reescribir la historia, diciéndole a la gente que yo era emocionalmente distante, deprimido, desconectado del matrimonio, que me había ido durante un momento difícil. Sin mencionar a Brise, sin mencionar el hotel, solo una versión cuidadosamente editada de la verdad donde ella todavía podía interpretar el papel principal comprensivo. Pero la realidad tiene una forma de abrirse paso por las grietas. No fui yo quien la expuso. Fue Brise. No directamente. Es demasiado cobarde para eso. Pero su novia, la que aparentemente olvidó que todavía tenía, encontró el recibo del hotel. El mismo que yo le había enviado a Calle. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo publicó en su historia. Sin nombres, solo una foto del recibo rodeado en rojo con una línea debajo, os merecéis el uno al otro. Y como a la gente le encantan los rompecabezas, nuestros amigos en común no tardaron en atar cabos. 2 días después, una de las compañeras de trabajo de Calle, Mara, me llamó. Nunca le caí muy bien. Siempre pensó que yo era demasiado pasivo para alguien como Calle. Pero ahora, su voz era diferente, inquieta. No lo sabía, Everett, dijo. Ninguno de nosotros lo sabía. Dijo que fuiste tú quien se rindió. No dije mucho. Solo, sí, esa es la parte que mejor ensayó. Y así de simple, el guión se vino abajo. Los amigos dejaron de llamarla. Los comentarios desaparecieron de sus publicaciones en redes sociales. Las invitaciones se agotaron. La versión curada de sí misma que solía pulir con tanto cuidado se estaba resquebrajando en público. No porque yo arrastrara su nombre por el fango, sino porque la gente finalmente vio la tierra sobre la que había intentado plantar flores. La mejor parte es que no tuve que hacer nada. No grité. No la expuse. Simplemente dejé que la verdad reposara en silencio como una pistola cargada sobre la mesa. Finalmente, alguien la cogió y preguntó de dónde venía. Y su silencio dijo más de lo que yo jamás podría haber dicho. La mañana en que finalmente todo la golpeó fue más silenciosa de lo que debería haber sido. Así es como me lo imagino. Sin portazos, sin gritos, solo silencio. El tipo de silencio que se te mete en la piel cuando ya no te queda nadie a quien mentir. Se despertó en la casa que una vez compartimos, probablemente esperando lo de siempre. Su taza de café en su sitio, mis llaves en el gancho, un mensaje mío esperándola como siempre. Pero nada de eso estaba allí porque yo no estaba. Le habían cortado el acceso a la cuenta. Los servicios ya no estaban a su nombre. Incluso el salón se veía diferente. Había pasado el día anterior mientras ella estaba fuera para recoger lo último de mis cosas. No tardé mucho, solo unas pocas cajas. Sin embargo, dejé las fotos enmarcadas, no por amabilidad, sino porque quería que mirara fijamente lo que había perdido. También dejé una cosa más. En la mesa de la cocina, junto a una taza de café frío que probablemente se había preparado para sí misma, coloqué el diario que me llevé cuando me fui, ese donde solía garabatear afirmaciones y metas futuras. Dentro, metido entre páginas sobre encontrar la paz y perseguir la verdad, estaba el recibo del hotel. No escribí ni una palabra, ni una carta furiosa, ni un cierre, solo esa única página que lo terminó todo. Fue entonces cuando empezó a llamar de nuevo. No contesté, no por crueldad, sino porque no me quedaba nada que decir. Me envió mensajes una y otra vez, como si la combinación correcta de palabras pudiera deshacer lo que había hecho. Por favor, ¿podemos hablar? No pensé que realmente te irías. Esa última, esa fue la más honesta. Nunca pensó que me iría. Pensó que me quedaría porque siempre lo había hecho. Soporté cada mirada de reojo, cada excusa. Cada noche que ella despachaba con un encogimiento de hombros. Le dejé creer que era demasiado blando para irme. Pero la verdad es que hasta los hombres blandos tienen límites. Y ella encontró los míos. Su madre contactó de nuevo. Esta vez no para defenderla, sino para disculparse. Me dijo que Calle no comía, no dormía, apenas iba a trabajar. Y quizás se supone que eso debería hacerme sentir algo. Pero todo lo que hizo fue confirmar lo que ya sabía. Pensó que podía quemar la casa y aún así dormir entre las cenizas. Pero no queda consuelo en lo que destruyó. No obtuve venganza. No la expuse. No la humillé públicamente. Simplemente la dejé sentarse en el espacio vacío que ella creó. Quería libertad, aventura, algo nuevo. Y ahora lo tiene.
Una cama vacía, café frío, amigos que no la miran a los ojos y un silencio que ninguna lista de reproducción puede ahogar. En cuanto a mí, no estoy curado. No del todo. Pero estoy en ello. Alquilé un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Empecé a ver a un terapeuta. Incluso me reí el otro día. Reí de verdad. Viendo una película mala solo, con una pizza en mi regazo. Se sintió estúpido y perfecto. Calle una vez me dijo que yo era demasiado fácil de olvidar. Pero ahora sé la verdad. Ella nunca olvidará lo que sintió cuando finalmente desaparecí. Solía pensar que los finales tenían que ser ruidosos. Discusiones finales, portazos, salidas dramáticas. Pero la verdad es que, a veces, el final más poderoso es el silencioso. Aquel en el que te alejas y nunca miras atrás. Donde dejas de suplicar que te vean, dejas de disculparte por tu dolor y finalmente te eliges a ti mismo por encima de alguien que nunca lo hizo. Es extraño. Después de todo lo que hizo, después de cada mentira, cada traición silenciosa, cada vez que me dejó emocionalmente hambriento mientras sonreía para extraños, no la odio. Siento lástima por ella porque tenía algo real, algo seguro, y lo tiró por una emoción pasajera que se evaporó en el momento en que dejé de seguirle el juego. Y yo, sigo siendo blando, sigo siendo emocional, sigo siendo ese tipo que piensa demasiado en todo y duda de cada palabra que dice. Pero estoy aprendiendo que ninguna de esas cosas me hace débil. Me hacen humano. Me hacen real. Hay paz en ser real. En no vivir más bajo el guión de otra persona, he empezado a reconstruir. No solo un nuevo apartamento, sino una nueva versión de mí mismo. Vuelvo a dar largos paseos. Escribo. Cocino cosas que solo me gustan a mí. Incluso he vuelto a contactar con viejos amigos que no veía en años. Y de alguna manera, todavía se acordaban de mí. Así que sí, quizás ella se despertó una mañana y se dio cuenta de que lo había perdido todo. Pero yo me desperté y me di cuenta de que no me había perdido a mí mismo. Y esa, al final, es la mejor historia. Gracias por seguir este viaje en Confesiones de Reddit. Si esta historia tocó algo en ti, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirla con alguien que necesite escucharla. Ahora, es tu turno. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es un evento impactante de la historia que crees que más gente debería conocer? Nos encantaría escuchar también las historias que lleváis dentro. Hasta la próxima, manténganse fuertes, sean amables y escuchen siempre cuando el silencio hable más alto que las palabras.